El contexto cultural. Lo que parece normal a las personas de una sociedad puede parecerles extravagante a las de otras. Un acto puede tener distintos significados en distintas sociedades, debido a que las creencias y costumbres varían de un lugar a otro. Las experiencias de las personas y su comportamiento para hacer frente a las necesidades forman parte de una sociedad, y el conjunto de reglas y procedimientos que los organiza llegan a formar una cultura. Una cultura se define como aquel complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y toda aquella capacidad y habilidad que un miembro de una sociedad ha adquirido. Por lo tanto, la cultura es aquello que socialmente se ha aprendido y se ha compartido por los miembros de una sociedad. En cambio, una sociedad es un grupo humano relativamente independiente que simplemente se distingue por aquella organización y las asociaciones que existen entre unos y otros de los que la componen. La cultura se llega a dividir en cultura material y no material. La cultura material es aquella en la que intervienen objetos manufacturados como instrumentos, muebles, automóviles, edificios, todo aquello que ha sido modificado y utilizado por las personas de una sociedad. La cultura no material son aquellas palabras que las personas emplean, las ideas, costumbres, creencias y hábitos que siguen. Los factores biológicos y los factores geográficos han contribuido de gran manera para el desarrollo social y cultural. Ante la relación de los factores biológicos y el comportamiento humano, ha surgido la sociobiología, que es el estudio sistemático de la base biológica del comportamiento humano. Básicamente se centra en el desarrollo de la sociedad humana, desde que el hombre inicia viviendo a la intemperie, dedicándose a la caza y a la recolección, hasta que inicia las incógnitas del por qué estamos aquí, de la evolución biológica, del positivismo y de otras corrientes que explican el comportamiento humano. Dentro de los factores geográficos, se centra en cómo las sociedades se han asentado en diversos climas, en diversas tierras y cómo ha cambiado sus ocupaciones y su manera de vivir. Han pasado de ser nómadas a ser sedentarios. El humano no ha sido el único capaz de organizarse socialmente. Varias especies poseen una elaborada pauta de vida social al ser monógamos, al complementarse con ocupaciones especializadas, líneas de autoridad y detallada distribución de deberes y privilegios. Solo los seres humanos utilizan símbolos no solo para comunicarse e intercambiar sentimientos e intenciones, sino también para intercambiar instrucciones, compartir descubrimientos, organizarse e incluso avanzar como sociedades. Durante este avance se retomó que la cultura no solamente incluye aquello que debe de hacerse, sino también es un conjunto de normas que permiten vivir a las sociedades en paz y armonía. Antes de iniciar con los componentes de la cultura, es importante definir que una norma puede ser estadística y cultural. Una norma estadística es una medida de lo que realmente existe. En cambio, una norma cultural es un concepto de lo que se espera que exista. Con frecuencia la gente no distingue entre las dos normas. Por lo tanto, se ha llegado a la conclusión de que una norma cultural es un conjunto de expectativas acerca del comportamiento de una imagen cultural y de cómo se supone que la gente debe de actuar. Estas normas son de varias clases y tienen varios grados de compulsión. Vamos a iniciar con la primera, las costumbres. Las costumbres han surgido para afrontar problemas, para llevar una forma de vida que permita tener cierta paz entre quienes se relacionan. Por lo tanto, las costumbres son simplemente las formas habituales, comunes y usuales en las que un grupo hace las cosas. Ejemplos de estas sería el saludo, el que se coma con cubiertos, el llevar corbatas en ciertas ocasiones, camisas deportivas para realizar cualquier actividad física, conducir el lado derecho de la calle, entre muchas otras. Algunas costumbres son más importantes que otras, por lo tanto se dividen en dos. La primera son aquellas que deben de realizarse como parte de buenas maneras y de buen comportamiento.
Las segundas son aquellas que se tienen que seguir porque se piensa que son esenciales para el bienestar del grupo. Estas ideas de lo bueno y lo malo se llegan a llamar tradiciones. Por lo tanto, las tradiciones son esas ideas vigorosas de lo bueno y lo malo que exigen unos actos y prohíben otros. Un ejemplo claro puede incluir al tabú que se relaciona con que las mujeres muestran alguna parte de su cuerpo, como en aquellas sociedades musulmanas en las que la mujer debe andar totalmente cubierto porque se considera obsceno, inmodesto e incluso una falta de respeto a su cultura el que muestren la rodilla, el rostro, las muñecas. Sin embargo, hay que recordar que no necesariamente el acto prohibido va a ser realmente injurioso. Por lo regular, el origen de las tradiciones siempre se olvida y su característica principal es que se autovalidan con el paso de los años y se autoperpetúan. Se convierten en algo sagrado y cuestionarlas es indecente, pero violarlas se considera intolerable en la sociedad. Algunos conjuntos de costumbres y tradiciones llegan a ser más importantes que otros, por lo tanto forman instituciones sociales. Las instituciones incluyen normas de comportamiento, valores e ideales y sistemas de relaciones sociales. Para una definición más formal, se define institución como un sistema organizado de relaciones sociales que expresan ciertos valores y procedimientos comunes y satisfacen ciertas necesidades básicas de la sociedad. En las sociedades más complejas existen 5 instituciones básicas: la familia, la religión, el gobierno, la educación y la organización de las actividades económicas. En las sociedades modernas, la ciencia se incluye también como parte de una institución. De modo que una institución incluye: número 1. Una serie de normas de comportamiento que se han uniformado en sumo grado. Número 2. Una serie de tradiciones, actitudes y valores que las apoyan. Número 3. Un conjunto de tradiciones, rituales, ceremonias, símbolos, vestiduras y otros accesorios. Aunque algunas tradiciones funcionan simplemente como tradiciones, existe una gran tendencia a que se les incorpore como leyes de la sociedad. En sí, una ley sirve para reforzar las tradiciones. Los valores son ideas acerca de si las experiencias son o no son importantes. En cada sociedad, algunos valores son más estimados que otros. Los miembros de una sociedad sencilla generalmente están muy de acuerdo sobre un conjunto de valores. Los valores son una parte importante de toda cultura. Un acto se considera legítimo o moralmente aceptable cuando está en armonía con los valores aceptados. Por lo tanto, la cultura simplemente se compone de normas, costumbres, tradiciones, instituciones, leyes y valores que una sociedad ha estipulado. Por lo tanto, cuando viajemos a cierto lugar en el que sabemos que es una cultura totalmente diferente a la que estamos acostumbrados en nuestro entorno, debemos preocuparnos por conocer qué hay más allá para no incurrir en algún delito o en alguna falta de respeto a las costumbres y a las tradiciones que se tienen. Y sobre todo, respetar cómo estipulan sus instituciones o sus leyes más que nada. A pesar de lo anterior, una cultura está estructuralmente organizada por sus rasgos, por las subculturas y contraculturas que la caracterizan, por la integración que hay entre su sociedad y sobre todo por el relativismo cultural. Hablaremos con calma de cada punto. La unidad más pequeña de una cultura se llega a conocer como rasgo. Por lo tanto, un rasgo cultural es una unidad dada, irreductible de pautas de comportamiento aprendido o un producto material de la misma. Los rasgos de la cultura material incluirían cosas como clavos, arcilla, dependiendo de qué artefacto se vaya a realizar que sea característico de esa cultura. En cambio, los rasgos de la cultura no material incluirían las costumbres, los hábitos, todo aquello que compone la manera de pensar y de cómo vive la sociedad. El complejo cultural es algo intermedio entre el rasgo y la institución. Reconocíamos en complejos anteriores que las instituciones estaban dadas por las costumbres y las tradiciones, que había instituciones básicas, por lo cual
los complejos son partes pequeñas de ellas, es cómo se mueven esas instituciones dentro de sus actividades. Toda sociedad moderna incluye algunos grupos de personas que comparten algunos complejos que no son compartidos por el resto de la sociedad. Estas se llegan a llamar subculturas. Cada una de ellas tiene ciertos vocabularios que solamente entre sus mismos componentes se entienden. Una subcultura clásica sería algún movimiento adolescente en el que ellos tienen su propia manera de hablar, de pensar, de vestirse. Aún así, aunque tienen su propio entorno, su propio ambiente, no interfieren con las normas de la sociedad o de la cultura en la que viven. Las subculturas que están en oposición activa con la cultura dominante se llaman contraculturas. Por ejemplo, aquellas pandillas de delincuentes que simplemente hacen daño a la sociedad en la que viven. Aún así, hay que recordar que algunas contraculturas siempre van a producir cambios que hoy en día pueden parecer comportamientos escandalosos, pero en un futuro pueden llegar a ser normas culturales parte de la sociedad en la que habitan. La integración cultural básicamente nada más es como el sistema integrado de la cultura a la que se pertenece va a tener una relación con el resto de las culturas. Es cierto que puede haber diferencias por ciertas costumbres y ciertas tradiciones que se tienen, pero en sí, en todas ellas hay cierto rasgo en común, hay una integración. En el caso del relativismo cultural, este va a ser la función y el significado de un rasgo que son relativos a su ambiente cultural. Por ejemplo, un rasgo no es ni bueno ni malo en sí mismo, es bueno o malo solo en referencia a la cultura en la que trate de funcionar. Algo que se ve muy claro es el embarazo premarital. Por ejemplo, es malo en sociedades como las de nosotros, en sociedades latinas, en sociedades que aún son complejas, pero en otras partes como en Filipinas llega a ser como una característica de que la mujer es fértil, entonces es considerado un mejor partido para casarse. Esto es nada más como un ejemplo para que se den cuenta que el relativismo habla sobre los rasgos en general, que son cosas que ya vimos en las anteriores diapositivas. En la mayoría de las sociedades siempre va a haber pautas de comportamiento y va a haber algunas que sean consideradas como pautas ilícitas, otras como lícitas, pero en fin, es para llegar a tener lo que se conoce como una cultura ideal, que es básicamente aquella en la que sus habitantes o sus componentes, mejor dicho, van a vivir. Es como siguen las normas. Pero en cambio siempre tenemos que en cada cultura hay algo que se llama cultura real. Hay quienes practican esas normas culturales y hay quienes no. Esa sería la diferencia de este fenómeno. Cultura ideal es a lo que se quiere llegar y cultura real es lo que realmente se tiene. Dentro de la cultura real existen diversos fenómenos. Uno de ellos sería el etnocentrismo. Este prácticamente hace que la persona se sienta tan orgullosa de la cultura a la que pertenece que la considera superior. No quiere salir de ella, no quiere cambiar, simplemente promueve la unidad y la moral dentro de ella para que siga como está. Otro fenómeno clave es el xenocentrismo. Este es todo lo contrario al anterior, significa tener preferencia por lo extranjero, significa creer que los propios productos que se producen en su cultura van a ser inferiores y necesita de los extranjeros para poder llegar a ser superior. Básicamente quiere ser externo a lo que realmente es culturalmente. Ante estos fenómenos se ha llegado a ver que la cultura se va adaptando con el paso del tiempo, tanto de manera biológica como social, y se llega a la incógnita de que si es un obstáculo o una ayuda para los seres humanos. En conclusión, la cultura sí ayuda, pero a la vez estorba. Capacita a las personas para sobrevivir en el ambiente físico en el que se encuentran, mantiene hábitos que prácticamente podrían ser físicamente nocivos, pero también hay que estar conscientes de que no podemos vivir sin cultura